Economía, negocios, finanzas, política. Lo que necesitas saber para tomar la mejor decisión en el SEO Podcast. Después de casi 3 años de intentar vender el grupo financiero Banamex a algún inversionista privado, finalmente logró que Fernando Chico Pardo, quien por cierto no estaba originalmente entre los tiradores, entre los que querían quedarse con Banamex, bueno, va a comprar 25% de las acciones del banco por un total de 42,000 millones de pesos, más o menos unos 2,300 millones de dólares, y tiene muchas implicaciones para el sector financiero, para la competencia, para cómo se está reconfigurando el sector bancario del país. Y vamos a entrarle en este podcast al análisis de este tema con mi tocayo Mario Alberto Gámez. ¿Cómo estás, tocayo? Bien, tocayo, muchas gracias. Sí, es un tema muy interesante. Fue un proceso muy largo que inició en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y bueno, Ujú. ya Y que terminó tendremos. saboteando López Obrador. ¿Qué opinas? Yo creo que lo saboteó López Obrador y los inversionistas privados dijeron, tal vez en otro gobierno, con otra evaluación y que no haya tantas condiciones como las que puso AMLO, ¿no? Sí, bueno, a ver, recordar que el expresidente hizo énfasis sobre todo en que Banamex tenía que venderse a los mexicanos, ¿no? Ujú. Recordemos que esta estrategia de Citi de desprenderse de su unidad minorista aquí en México no fue particularmente un tema solamente de aquí, Sí. sino que fue una estrategia global que Citi emprendió en muchos mercados emergentes, de separarse unidades que consideraba que ya no le estaban dando tanta rentabilidad o que estratégicamente pues estaba apostando por otras unidades de negocio en mercados más grandes. Entonces cuando Citi Jane Fraser, la CEO, anuncia esta reconfiguración del banco estadounidense, pues el presidente López Obrador Tocayo dijo en una mañanera, si no mal recuerdo, que Banamex tendría que venderse a algún mexicano, ¿no? Y es ahí cuando salen todos estos postores que, Ujú. a ver, si no mal recuerdo, Germán Larrea fue uno, Sí, como de los muy más comentado, importantes el del propio Ricardo reporte. Salinas Pliego con Banco Sí. Azteca, Banorte, Banorte, de la eh, familia Hank, Santander que expresaron interés, pero creo que fueron los primeros en en bajarse bajarse. de la contienda. Y por ahí se me está yendo alguno, Becker, con Daniel Con Becker, con Mifel, Mifel. sí. Y bueno, se me está yendo algún otro tocayo. Bueno, a lo mejor hay un par más que medio quisieron sondear, quisieron ver si les hacía sentido y terminaron bajándose. Había unos fondos extranjeros internacionales que finalmente estuvieron sondeando muy por encimita, ¿no? El asunto, pero bueno, los tiradores más importantes entre estos estaba la familia Han con Banorte, Germán Larrea con su Grupo México, que es un multimillonario, y también Salinas Pliego en algún momento dijo que sí, pues después se bajó y dijo que prefería invertírselo allá a su banco, a Banco Sí. Azteca, en fin. Ahora, había muchos puntos que puso sobre la mesa López Obrador, no solo que sean mexicanos, que no tuvieran adeudos fiscales. Salinas Pliego estaba descartado ya desde con esa cláusula, ¿no? Esa condición que puso López Obrador. Y así varias. Yo creo que sí se empantanó ahí el proceso de venta de Banamex y creo que desde el mismo Citi, que es el que desincorpora los activos de Banamex, de todo este banco de retail, como se dice, ¿no? Que es el minorista. Citi se quedó con una parte del negocio rentable, de banca privada, de banca patrimonial, ¿no? De manejo de fondos, etcétera, de herencias, etcétera. Y ahora, bueno, pues le dieron entrada a un inversionista que me parece interesante entrarle al perfil del inversionista. Primero porque no estaba entre este grupo de tiradores originales, Sí. ¿no? Chico Pardo. Sin embargo, es un empresario que tiene mucha trayectoria, experiencia con el sector financiero, ¿no? Desde lo privado también, ¿no? Desde los fondos internacionales, Promecap, pero también fue de los pioneros del mercado de valores en México, de las casas de Claro, bolsa, sí. del sector financiero. Entonces, tiene un perfil bastante interesante, Fernando Chico Pardo. Tiene un perfil, como dices, completamente financiero, conoce muy bien a los mercados. Ujú. Fernando Chico Pardo estuvo trabajando de cerca con Carlos Slim mucho tiempo en la construcción de lo que hoy es la casa de bolsa de Inbursa. Em, Inbursa y esta unidad de negocio de Inbursa, a través de la cual invierten en varios proyectos, ahorita no recuerdo, se me fue el nombre, pero bueno, sí estuvo mucho tiempo con Carlos Slim, ayudó a Cinca consolidar, y Bursa, ¿no? Cinca, la Ujú. Cinca Inbursa, exactamente, que es el brazo a través del cual invierte Carlos Slim en diferentes proyectos, en diferentes Sí. sectores de la economía, ¿no?
Em, entonces, sí, Fernando Chico Pardo, que es un empresario de bajo perfil, no le gustan los reflectores, pero siempre está considerado entre los mejores inversores o los mejores Sí. tomadores de decisiones. em, Sí, es cierto que incluso, le dicen el George Soros de México o el Warren así Buffett. sí, George Soros sobre todo, Sí, sí, ¿no? se Que es le mucho conoce como... más financiero, más del perfil Fernando Chico Pardo, que no sea como Warren Buffett, que es un multimillonario que sabe invertir muy bien en las bolsas y en las empresas, en su portafolio de empresas y además tiene su propio conglomerado. Pero George Soros es mucho más financiero. Porque, a ver, ¿qué tiene Fernando Chico Pardo? Es el accionista El aeropuerto de principal Cancún, de Azur, ¿no? O sea, el es la joya de la corona, el aeropuerto de Cancún, pero digamos es todo un grupo aeroportuario del sureste. Tiene su fondo Promecap, que según sus propios datos gestiona activos por cerca de 4.000 millones de dólares, poco más de 4.000 millones de dólares, que es muchísimo dinero. Es accionista de una empresa portuaria que se llama A Marine, ¿no? Me parece, y es de capital extranjero estadounidense. Y eres uno de sus principales inversionistas, digamos, está metido en el sector de mercancías, en el sector portuario de mercancías, aeroportuario, financiero y quiso comprar en su momento a Gruma, ¿no? sí, Cuando también con una toma falleció. hostil, si no Sí, mal recuerdo. un takeover de esos más hostil para, digamos, ser el accionista principal, comprarle a una empresa que se llama Archer Daniels, su participación, en fin. Pero a ver, es de estos empresarios que huelen las oportunidades, ¿no? Por eso es más interesante que se haya quedado con el 25% de Banamex, porque es de estos empresarios que son muy estratégicos, que son pacientes y creo que pues digamos, el hecho de que no haya estado originalmente en la puja con todos los demás y después como que poco a poco se fue acercando ahí a Jane Fraser, a los directivos de Banamex en México para hacerles esta oferta de comprarles el 25% por 2.300 millones de dólares, me parece buena. Ahora, el tema de la evaluación, digo, si quieres agregar algo más del perfil de Chico Pardo, toca yo, Toca, pero pero la evaluación estuvo bien, compró justo, barato al creo que precio o por arriba del mercado. Creo que diste en el clavo. O sea, el hecho de que Fernando Chico Pardo esperara que pasara todo esto, este proceso de 3 años para por fin acercarse con la administración de Citi, con John Ujú. Fraser, con todos los ejecutivos, pues también tiene que ver con un tema de que el mismo López Obrador, al intervenir de manera directa en el proceso de venta de Banamex, pues sí pudo haber disminuido el valor del proceso de la transacción, ¿no? Entonces, Fernando Chico Pardo llega en buen timing, en un gran momento, y creo, desde mi perspectiva, que compró relativamente barato, ¿no? Sí. O sea, 42.000 millones de dólares por el 25% a una evaluación de 9.200 millones de dólares que puede incrementar porque recordemos que Citi todavía tiene el plan de que Banamex sea una empresa Pública, cotizada en sí. bolsa, Mm. ¿no? Cotizada tanto en la Bolsa Mexicana de Valores como en la Bolsa de Valores de Nueva York en una oferta pública dual, ¿no? Entonces, este valor podría incrementar y eso sería un home run para Fernando Chico Pardo porque esperó, aguantó, compró una evaluación atractiva después de todo este proceso político que el expresidente al intervenir, pues sí, de alguna manera pudo haber afectado la evaluación del Banco Sí, Nacional de sí, México. sí, y a ver, en términos de evaluaciones, en su momento se llegó a decir que podría valer entre 7.000, 9.000 millones de dólares. En teoría, si nos atenemos a ese momento y actual, que ese momento estaba más altito el tipo de cambio, pues digamos que a lo mejor estuvo más o menos por ahí o incluso un poco más por arriba en términos de evaluación general de la marca y de todos los activos. Pero si lo haces con los múltiplos, que es como se evalúan las empresas, ¿no? Por múltiplos está por debajo de lo que hoy valen empresas que son públicas como Banorte o como Santander, etcétera, ¿no? Es decir, si nos vamos con ese tema de los múltiplos, en libros a lo mejor puede estar más arriba el valor, pero en los múltiplos que son los que pagan ya los inversionistas y con los que se guían para hacer una oferta, eh, pues está por debajo y compró a buen precio. Y seguramente cuando metan a la bolsa Banamex, que será, pues yo creo que en un proceso de 1 o 2 años máximo, ¿no? O sea, Mm, porque en el primer semestre del siguiente año va a quedar lista la operación, la tiene que aprobar la Comisión de Competencia, las autoridades financieras, que yo creo que no va a haber ningún problema porque Chico Pardo no tiene un banco, ¿no? No es propietario de un banco, de un fondo de inversión sí. sí, pero no de un banco propiamente.
y después la colocarán, y cuando la coloquen seguramente van a encontrar el momento adecuado para vender bien, y la participación de Chico Pardo en cuestión de 2 años va a aumentar, ¿no? O sea, Sí, estos que 2.300 es la millones de dólares se intención. van a ir para arriba. Es la intención, ¿no? Fernando Chico Ujú. Pardo, se ha hablado de que la intención es que Fernando Chico Pardo se quede como el accionista mayoritario, De el de control. control, que es el 51% de participación, y el resto se venderá en los mercados públicos a través de la oferta pública. Ahora, es interesante que Fernando Chico Pardo sea el personaje que tuvo el tanto, pues digamos, ¿no? El luz verde por parte del gobierno federal para ser el comprador de Banamex y del propio Citi, de James Fraser, porque su perfil, como ya lo mencionamos, un financiero, empresario, con mucha trayectoria y con muy buenos negocios, que ha tenido éxito en todo lo que ha invertido, o en casi Ujú. todo lo que ha invertido, ¿no? En las empresas grandes, pues esto le da más confianza a los inversionistas que pudieran tomar esas acciones en la oferta pública inicial. Se le conoce como el inversionista ancla, ¿no? Cuando preparas una oferta pública inicial y antes de salir a los mercados públicos tomas un perfil como el de Chico Pardo, le das mucho más confianza. Estamos hablando de fondos de pensiones, o sea, las Afores en México, fondos de pensiones en Estados Unidos que invierten en grandes empresas, grandes administradores de fondos como pueden ser BlackRock, Vanguard, que participan en este tipo de ofertas públicas y bueno, entre otros inversionistas institucionales. Tú les das esa certeza, esa confianza de que vas a tener un buen administrador, porque Sí. Fernando Chico Pardo va a ser administrador, un empresario con una trayectoria pues casi impecable, ¿no? En los negocios. Y entonces yo creo que por ahí la oferta pública de Banamex, que sí se daría, yo creo, probablemente a partir del segundo semestre de 2026 podríamos empezar ya a Ujú. pensar en fechas, ¿no? Específicas para que se lleve a cabo la oferta accionaria. Sí. Yo creo que ahí puede ser este, bastante exitosa, ¿no? Ujú. En cuanto a la Ahora, participación. Chico Pardo lo que dijo en la conferencia el día después de que se anunció la operación es que él personalmente no quería elevar, no tenía pensado elevar su participación, por ejemplo, al 50-51%, pero eso no quiere decir que el propio Citi o Banamex o el propio Chico Pardo tenga ya en el plan sumar a otros inversionistas. Mm, Él va a seguir siendo el mayoritario como inversionista individual y de control, pero en una de esas, pues ya ves a Guillermo Ortiz, que era ahí muy cercano, su banquero, y algunos otros a lo mejor que puedan comprar un 5, un 10, un 3, un 7, para que los mexicanos tengan ese control y esa, digamos, Sí. participación Que se habla de una relevante, oferta ¿no? privada, ¿no? Ujú. Todavía en los últimos meses de este año, donde Sí, participarían empresarios exactamente. mexicanos, Sí, sí. justamente. Antes de ir al mercado a vender acciones al público inversionista en general, ¿no? Sí, Y ahí van a entrar estos fondos de inversión extranjeros grandototes de pensiones que pues están en todos las grandes IPOs, ¿no? O sea, no sería un asunto específico, pero seguramente Fernando Chico Pardo les daría esa certeza, ¿no? Este claro. money maker, me decía el otro día el secretario de Hacienda, que así lo ve un buen administrador de Sí. dinero, ¿no? Sí, Eh, ahora habrá que ver otro punto importante, Tocayo, que es incluso un tema regulatorio, cómo salen los estados de resultados de Banamex en el consolidado de 2025, ¿no? Que Ujú. ese es un punto muy importante en camino a esta oferta pública accionaria, tanto en Bolsa Mexicana como en Nueva York. ¿Cómo le va a ir a Banamex en su primer año después de la separación de Citigroup, con quien Ujú. estuvo prácticamente 24 años, ¿no? 2001, cuando Sí, Citi sí. adquiere el Banco Nacional de México. Ese será importante ver cómo le va a Banamex Ujú. en cuanto a ingresos, por Sí, ingresos por sí, sí. intereses, la rentabilidad, que es la utilidad, Sí, la porque la cartera de la crédito, cartera de de crédito. clientes, de todo, Porque ¿no? eso Performance lo del ven los banco. inversionistas o los potenciales inversionistas también Sí. se fijan en eso para ver qué tan viable o qué tan rentable va a ser su inversión. Ujú. Sí, ahora no es lo mismo tener ya un nuevo administrador que conoce muy bien de esos temas y que le va a imprimir su sello a Banamex, que eso va a ser Fernando Chico Pardo. Y lo que escuchamos en la conferencia que dijo recientemente es que le quiere dar más competitividad a la marca, el prestigio, quiere recuperar ese prestigio que llegó a tener Banamex, no porque ya no lo tenga, pero me refiero a ese prestigio que se traducía en liderazgo en el sector bancario, porque Banamex fue por mucho tiempo el banco número 1 del país, además del más longevo, no creo que tiene 144 años, una cosa así, más de 140, el más longevo, el de más historia, el que pues tuvo estos inversionistas mexicanos, Roberto Hernández, Alfredo Harp,
lo vendieron a Banamex, regresa ahora a manos mexicanas. Pero la idea aquí de Fernando Chico Pardo es que Banamex pase de ser más o menos hoy el cuarto, dependiendo cómo lo midamos, por clientes, por activos, por cartera, el cuarto jugador del sector bancario mexicano, a llevarlo primero, como primer paso al top 3, y en una de esas va a querer pelearle a Banorte y al BBVA a los primeros lugares. Sí, va a ser interesante ver eso, ¿no? Por activos, hoy, según datos de la Comisión Nacional Bancaria, está en el sexto lugar, por Por activos activos, sexto lugar, totales. sí. Entonces, Por cartera sí debe estar en el cuarto, ¿no? Cartera de crédito. Sí, más o menos. Bueno, está en el top 5. Pero por ahí entrar a competirle a los más grandotes, ¿no? Que son BBVA, por ejemplo, hoy, que es un monstruo. Sí, gigante. Santander y Banorte. Santander y son Banorte. top 3. Va a ser interesante, porque además, justo en el sentido de lo que tú dices, ya empezó Banamex a implementar una campaña, una estrategia de rebranding, con esta idea de devolverle al pueblo mexicano, a los mexicanos, pues el banco que era por excelencia el Banco Mexicano, ¿no? Esta estrategia de rebranding ya empezó, incluso antes de Sí. Chico Pardo, y pues veremos qué más le da, qué toques adicionales, qué estrategias implementa el nuevo dueño de Banamex. Como conclusión, yo lo veo positivo, no solo por el perfil de Chico Pardo, por lo que le puede aportar al sistema financiero y a la banca mexicana, pero sobre todo por la competencia, porque lo que todos queremos como usuarios de los servicios financieros de México, de los bancos, es que haya más ofertas, que haya más pelea por los clientes en términos de tasas de interés, de mejores productos, y eso creo que se había perdido un poco en todo este proceso de Banamex porque estaban enfocados en desincorporar activos y Citi con su otro negocio de banca privada. Y ahora con Chico Pardo le va a dar ese nuevo ímpetu al mercado en términos de competencia. Yo creo que eso es favorable principalmente para los usuarios de servicios financieros, los clientes de los bancos y para el sector financiero. Yo Sí. me quedo con esa conclusión, además de que creo que vale la pena el perfil de Chico Pardo, viéndolo a entrar a un mercado, a jugar en un mercado donde están los grandes tiburones, ¿no? Que son pues el BBVA, que es muy grandote, Santander con Ana Botín, Banorte no solo con la familia Hank, pero con todos estos fondos que ya mencionabas, ¿no? Que están allí como parte de los accionistas importantes de Banorte. Bueno, con Carlos Slim, ¿no? De la propia Inbursa, que por cierto, la historia dice que no acabaron muy bien Chico Pardo y Slim. Pero bueno, en fin, todos los grandototes Sí. empresarios mexicanos tienen de alguna manera Bueno, relación con los bancos. Y ya también para cerrar esta idea, Chico Pardo también es una especie de asesor, consejero externo en muchas de las empresas mexicanas. O sea, su expertise, su trayectoria, pues sí es bien vista con los empresarios y en empresas de diferentes sectores, ¿no, tocayo? Entonces, yo creo que eso le va a dar un gran plus a Banamex. Y veamos cómo se reconfigura la banca después de... Yo creo que esta es la operación más importante en mucho tiempo Sí. en el sector Yo empresarial creo que mexicano. después de, ¿qué te gusta? La fusión de Banorte con Interacciones, quizá, que se hizo Banorte el tercer banco más grande del sistema. Sí. Tras esa fusión, ¿no? de Interacciones era de la familia Hank, lo fusionaron con Banorte. Justo en esta coyuntura en la que fallece el fundador de Banorte y de Gruma, don Roberto González Barrera, el Maseco, que le decían por Maseca, por Gruma, y cuando fallece, pues estos negocios se quedan así, ¿no? Como que la familia Han, que tenía Interacciones, pero que tenía relación familiar también con una hija de don Roberto González Barrera, y don Roberto González Barrera que dejó Gruma también, y que ahí quiso entrar Chico Pardo, ¿no? Justo en esa coyuntura, en ese contexto en el que Archer Daniels, hablando de Gruma, empresa extranjera, quería vender esa participación, él se lo quería comprar de forma hostil y con eso hacerse del control de Gruma y pues sería de la mayoría. Un poco ahora como con Banamex, aunque no está haciendo aquí una oferta hostil. Pero en ese momento justo fue que la familia Han toma el control de Banorte y decide fusionarlo después con Interacciones. Yo creo que desde entonces no teníamos una noticia de tal impacto en el sector bancario. Eso fue en la década pasada, ¿no? En la Estamos década pasada, hablando sí. de que pasó mucho tiempo para ver una transacción, una operación de este tamaño y con este valor, ¿no? Y bueno, pues no está de más decir que además de todo el sistema bancario tradicional, le tendrá que entrar a la competencia con las fintechs, con los neobancos,
con toda la digitalización, que es otro gran reto, porque ya la industria ha cambiado mucho de cómo la conoció Chico Pardo, que por cierto tiene 73 años. 73. 73 años, así que bueno, pues ahí dejamos el tema, tocayo. Vamos a pasar ahora con el tema del crecimiento económico, las proyecciones de crecimiento para México en este 2025 y el 2026, pero sobre todo el cierre de este año, han ido incrementándose un poquito los pronósticos de crecimiento de los organismos multilaterales, de la encuesta que hace Citi, que es digamos que muy comentada siempre, la que hace todas las quincenas Citi, hablando de este banco entre analistas financieros, las del Banco de México, de la OCDE, pero ¿por dónde empezamos, tocayo? A ver, Por la más alta, que es yo- la del Fondo Monetario, de 1%. justamente, yo creo que esa es la que más llama la atención. Digamos, ha variado entre institución y organismo qué tanto le están incrementando, pero la del FMI particularmente llamó la atención porque pasó del 0.2% en su estimación previa a 1%, que está en línea, por ejemplo, con lo que la Secretaría de Hacienda esperaría, ¿no? Este, ahí, no sé, ayúdame, tocayo, para este año, Hacienda, ¿cuál La es la Secretaría de proyección? Hacienda tiene una proyección, me parece, no lo tengo aquí ahorita, pero de memoria me parece que es 1.8 y 2.3%, Sí, ¿no? o sea, está En ese muy, muy rango. en línea. Ya tener una estimación de 1% para este año, me parece que sí fue muy sorpresivo para todos por el hecho de que fue el propio Fondo Monetario Internacional quien quien lo estimó, ¿no? Pero también está de la OCDE, que recientemente ajustó al alza la estimación de crecimiento para México a 0.8%, y en la última encuesta de Citi el consenso del mercado estima en promedio que el PIB va a crecer 0.5%, ¿no? Sí, ya se está Ujú. alejando mucho de las estimaciones que teníamos entre enero y Sí. junio de este mismo Hacienda año, ¿no? está, esa de 1.8 y 2.8 es del próximo año, la de este 2025 de Hacienda es 0.5 y 1.5%, que es básicamente ese 1% que Ujú. está viendo el Fondo Monetario, ¿no? Sí, está en línea con lo Ujú, que proyecta la Secretaría de Hacienda, entonces es ujú. muy sorpresivo. Pero la de Citi, como decías, está en que en 0.4%, la OCDE 0.8%, 0.8. el Banco de México 0.6%. Lo más probable es que el crecimiento económico de México quede en 0.5%, y eso como que con un buen dato, ¿no? O sea, Sí. será un buen dato. Si es 0.5 de ahí para arriba, antes del 1%, por ahí va a estar el pronóstico de crecimiento de este año, que pues finalmente no es una crisis, no estamos cayendo, no estamos en recesión, pero es un crecimiento demasiado mediocre para las posibilidades de México. Sí, pero aún así, bueno, yo creo que sí hay una gran separación con lo que estábamos viendo en las proyecciones anteriormente, ¿no? Habían pronósticos de incluso caídas en el Producto Interno Bruto por este año, estancamiento en algún momento, casi todas las instituciones, digamos, por ejemplo, las que Citi y Encuesta veían crecimientos prácticamente nulos del 0.0%, 0.1%. Ujú. Entonces ya no, ya estamos transitando la perspectiva hacia, pues, hacia un escenario más optimista. Como bien dices, tocayo, pues sigue siendo un crecimiento, pues, mediano, ¿no? No es sobresaliente. Es lo que hemos visto a partir de 2019, ¿no? Que fue el primer año de López Obrador. No hemos visto que la economía tenga un buen dinamismo o un crecimiento sostenido. Llegó la pandemia y pues la tiró. Y a partir de ahí, pues no se han logrado crecimientos extraordinarios, ¿no? Creo que todavía hay muchos retos en el horizonte, pero bueno, al menos toca, yo creo que sí es una buena noticia el hecho de que los aranceles de Donald Trump no han incidido, no han golpeado a la economía como se Sí, esperaba al inicio de año sí, y que sí. por eso todo el mundo recortó las proyecciones de Ujú. crecimiento. Realmente la tasa efectiva arancelaria que está pagando México no es tan alta y hasta el momento, pues creo que ahí se ha hecho un buen trabajo para De contención por de lo pronto, contener porque el impacto de estamos en los el aranceles. plazo de los 90 días, vamos más de la mitad de esos 90 días que dio Donald Trump como de tregua, ¿no? O de impasse ahí para imponer aranceles, mientras que México está quitando supuestamente medidas no arancelarias que tienen que ver con regulaciones, con las aduanas, etcétera. Es decir, nos está poniendo a prueba Donald Trump, y además, en cuanto termine ese plazo,
vendrá lo que ha dicho Trump para farmacéuticas, es decir, Trump no va a quitar el dedo del renglón y luego en julio del próximo año la renovación del TEMEC, es decir, está complicado. Y déjame regresar nada más al dato, tocayo, para que veamos un poco que sí la actividad económica en julio se desaceleró de forma importante. Fue un muy mal dato de un decrecimiento o una caída de 1.2% a tasa anual en el IGAE, que es este indicador global de la actividad económica, que es básicamente el PIB, ¿no? Digamos, Sí. mes con mes, y cayó 1.2% con golpe a prácticamente todas las actividades, hasta las terciarias, que es el sector servicios, que es el consumo, que es lo que la 4T dice. Eso se va a mantener el consumo porque estamos repartiendo una cantidad de dinero mensual y quincenal o como repartan los programas sociales tremenda, que eso se está reflejando en el consumo, ¿no? En la demanda interna, como dicen los economistas, en el consumo, pero ya está pasando factura también incluso ese sector terciario. Y también el otro día nos decía el secretario de Hacienda, Edgar Amador, que la gente hoy está ahorrando más porque se dan cuenta con datos del sector bancario que está la gente ahorrando más en lugar de gastar y de destinar el dinero esperando mejores momentos, ¿no? Mejores momentos en términos generales para invertir o para gastar. Sí. Ojalá que sea eso, porque el indicador oportuno de la actividad económica, que es uno parecido al IGAE, ya está anticipando que en agosto también pues se quedará prácticamente estancado, ¿no? En términos anuales 0.2%, que es un estancamiento, y así podría venir todo el resto del año. Sí, pues justamente estas proyecciones del FMI y la OCDE coinciden o se publican en los mismos días que salieron estos indicadores, ¿no? Entonces sí será importante ver qué nos depara ya en los últimos meses del año y probablemente ya con esto en mente, estos datos malos, sumamente malos, Sí. negativos, pues saber si las proyecciones del FMI, la OCDE se cumplen, ¿no? Un crecimiento de 1%, la verdad es que a mí sí me parece que es demasiado alto. Ujú. Todavía 0.5% lo veo viable, ¿no? Pero 1% sí me parece que Demasiado estamos alto. lejos. Y para el próximo año, que pues está ya toda esta proyección de crecimiento en el paquete económico que deseamos de Hacienda, ese sí está en un rango de 1.8 a 2.8%, el que está, digamos, en el paquete económico para 2026. Pero la encuesta de CITE lo trae en 1.4, el Fondo Monetario Internacional 1.5, la OCDE 1.3. Digamos que se ve un mejor 2026 a pesar de que va a ser la renovación del TMX y va a haber incertidumbre sobre cómo van a quedar los sectores estratégicos de México. Ese tema, la renovación del TEMEC, que es primordial, importante, lo que más hay que seguir de cerca, lo que más van a seguir de cerca todos los que evalúan el crecimiento de México, las agencias, por ejemplo, Sí. calificadoras, pero también hay otros temas. Ahorita hablabas de la proyección de Hacienda que da en el paquete económico para 2026. También el tema de la consolidación fiscal, hablando del paquete, es algo que va a estar en el foco de los grandes inversionistas, los grandes capitales y de las propias agencias calificadoras, que ya lo han dicho en estos días, ¿no? Moody's hace poco organizó un evento donde hizo hincapié en los retos que tiene México de cara hacia el siguiente año, ¿no? Además del TEMEC, y que no sabemos todavía, ya lo hemos comentado en este podcast, si va a ser una renovación o va a ser una renegociación o qué va a ser, cómo se Sí. va a dar. Pues está el tema de que lograr esa consolidación fiscal que busca el gobierno federal, pero pues al mismo tiempo tienes el lastre de Pemex con la abultada deuda que tiene, el apoyo que va a recibir el siguiente año en términos presupuestales, el tema de los programas sociales que siguen recibiendo muchos recursos. Entonces, creo que el secretario Edgar Amador y todo el gobierno de la presidenta Sheinbaum pues tienen un gran reto Sí, sí. para mejorar esas perspectivas de crecimiento al final, ¿no? Que es Ujú. todas las instituciones lo que ven es el escenario político macroeconómico y a partir de ahí pues brindan o proyectan estas proyecciones, Y ¿no? sobre todo porque todo el tema comercial está muy ligado y va a cruzar con los asuntos de seguridad, de combate al crimen organizado, al fentanilo, a los grupos criminales en México que son considerados como terroristas por parte de Estados Unidos, y al tema migratorio. Entonces, va a ser una negociación muy distinta a la que se tuvo en el 2018, ¿no? Le tocó la última parte a Peña, de su gobierno, y la primera parte del gobierno de López Obrador. Pero era distinto porque ahí Donald Trump todavía no mezclaba tantos asuntos, y hoy
Hoy por lo que estamos con los aranceles, los que ya están y los que podrían imponerse cuando termine este periodo de 90 días, que deben de faltar unos 40 por ahí, tiene que ver con la seguridad, ¿no? O sea, no eminentemente con un tema de déficit comercial, digamos, comercio desleal, que eso está por aparte, ¿no? Está la carne con el asunto de sanidad, está el jitomate con un asunto de competencia supuestamente desleal. Eso es otra parte y eso se está, digamos que, revisando y litigando por aparte. No tiene que ver con el tratado comercial ni con los aranceles generales que ha puesto Trump y que van con la seguridad, pero... En fin, muy complicado, porque ahí tendrá que meterse no solo Hacienda, Economía, etcétera, sino SADER, ¿no? Que es de desarrollo, de agricultura, pero las otras, ¿no? Estas de seguridad, las Fuerzas Armadas, ¿no? La Marina, la Defensa, la Guardia Nacional, o sea, yo creo que va a estar complicada esa renegociación, aunque hay mucho optimismo, ¿no? Yo escucho a Marcelo Ebrard y a la presidenta justo este fin de semana decir, nos va a ir muy bien, México tiene un trato preferencial y así los vamos a mantener. Y si bien ha sido difícil negociar con Estados Unidos, pues hemos sacado bien las cosas. Pues a ver qué sucede, ¿no? Como ya comentamos, la verdad es que a nivel de contención, pues se ha hecho un trabajo relativamente bueno, ¿no? Y por eso mismo han mejorado las proyecciones para... Y a ver si le entramos en el próximo podcast, que está muy interesante también y que lo mencionaron este fin de semana el secretario de Economía, es este asunto de China, ¿no? Porque no hemos entrado al análisis puntual de lo que significa imponer aranceles a China, que China ya reaccionó y dijo, a ver, no, mesas de negociación para ver por qué los aranceles, ¿saben por qué? Pues porque nos está presionando el vecino de arriba, pero está interesante eso, ¿no? Porque el China es el principal, pero son muchos otros países que con los que México no tiene acuerdos comerciales, tratados como tal, y que se les va a poner hasta 50%, ¿no? O sea, muy interesante, vamos a analizar, si te parece, tocayo, el próximo episodio del podcast, del SEO Podcast, esta implicación, no solo en el comercio general, pero por ejemplo para industrias en específico, como el automotriz con los coches chinos, ¿no? Eléctricos y demás, o sea, eso y muchas otras cosas Sí, que vienen de China que pagarían arancel alto. Se dice que en el tema fiscal, pues en el tema recaudatorio, pues sería de gran ayuda para esto, para lograr precisamente esa consolidación del déficit fiscal que tiene México, pero pues estás negociando con China. Bueno, es le muy entramos complicado. en el próximo episodio. Gracias, tocayo. Gracias, tocayo. Y los esperamos en el siguiente episodio del SEO Podcast. Economía, negocios, finanzas, política. Lo que necesitas saber para tomar la mejor decisión en el SEO Podcast.